Alguien que me prenda las luces ahí, por favor. Imagínese usted, hermano, que Dios le preguntara y usted tuviese la necesidad de contestarle honestamente al Señor y que Él le pregunte a usted, ¿cómo está? Este es su momento donde usted le contesta al Señor y usted es honesto con Él y usted le dice, estoy triste, Señor. Me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, me siento decepcionado, me siento vacío, siento que no puedo con mis finanzas, siento que no puedo con mi matrimonio, siento que no puedo con mi trabajo, o tal vez no tienes trabajo. Cada uno de nosotros tiene una situación. Escuchando esta hermosa alabanza de Dios de lo imposible, ¿cuántos de ustedes les gustaría cerrar sus ojitos por un minuto? Cierre sus ojitos. Y si tú tienes una situación difícil, donde acabamos de elevar esa alabanza hermosa que se convierte en una oración, Dios te da la oportunidad de que tú le digas ahorita, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es esa situación imposible que tú quisieras que Dios te hiciera un milagro? O tal vez tú no. Tal vez tú estás pidiendo un milagro por un hijo, por un nieto, por una mamá, por una abuelita, tal vez por un vecino. Cierra tus ojitos por fe y díselo al Señor. Dile, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Y yo te pido que tengas misericordia de las situaciones que pudiesen estar sucediendo y pasando. Y que Él nos haga el milagro para que cada uno de nosotros algún día pueda venir y decirme, yo quiero darle gloria a Dios, porque un día yo cerré mis ojos, le creí a Dios y me hizo el milagro. Amén. Eso tan imposible para Dios es posible, porque no es una casualidad que tú estés aquí en esta mañana. Amén. Dios ha preparado y ha movido muchas circunstancias para que tú llegues aquí hoy. Tal vez un hijo rebelde, tal vez una hija en problemas. Pónselo, hermanos del Señor, en estos momentos. Señor, le damos gracias por todas las cosas. Ponemos cada una de las peticiones, de las necesidades, las cosas imposibles que son para nosotros, pero que sabemos y entendemos que son posibles para usted, Padre. Le pedimos que tenga misericordia, que perdone nuestros pecados y que podamos estar, Señor, confiados, entrando en su trono santo como hijos, buscando a un papito amoroso que hoy nos quiere escuchar. Ayúdanos, Padre, que esta oración de fe sea cumplida para que usted nos bendiga, pero ayúdenos a que nosotros nunca nos olvidemos que es gracias a usted que el que hizo el milagro y por el cual nosotros hoy le podemos decir gracias. Como un cuerpo en Cristo todos decimos amén y amén. Hoy tengo como predicación, como título, dice el regalo de la salvación. Todo comienza con el ministerio de Juan el Bautista al predicar el arrepentimiento que Juan el Bautista predicaba en su ministerio. En Mateo capítulo 3 versículo 1, 2 y 3 dice, en estos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Cómo dice aquí? A ver, no los oí. ¿Cómo dice ahí? Volver a Dios. Entonces sí tiene un sentido que el Señor abrió este ministerio por una razón, ¿verdad? Dice ahí,
Dice, comenzó a predicar y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Pero déjenme platicarle un poquito acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista se convierte en una persona que yo admiro junto con el apóstol Pablo, porque Juan el Bautista era una persona diferente y a mí me gusta ser diferente. Desde pequeño me di cuenta que no me gusta ser de la manada, no me gusta ser un borreguito que donde le dicen vámonos todos para acá y allá vamos todos para allá. Desde pequeño me di cuenta que no, que tenía de alguna manera, por gracia de Dios, el pensamiento de poder pensar y analizar y decir, ¿por qué? Por ejemplo, en las cosas seculares te puedo decir, yo soy de Guadalajara y todos los niños del barrio le iban a las Chivas. Y yo en algún momento yo dije, ¿y yo por qué? ¿Verdad? Y yo le fui a otro equipo. Y en las cosas espirituales también. Me llama mucho la atención cómo Juan el Bautista era una persona diferente. La primera cosa, ¿verdad?, que podemos leer en las Escrituras es de que Juan el Bautista era una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo hacía diferente. Amén. Y una de las cosas que podemos aprender en estas Escrituras es de que Juan había nacido para preparar el camino del Mesías. Pero cuando se preparaba en aquellos tiempos el camino del Mesías, que lo preparaba Juan el Bautista, toda la comunidad en aquellos tiempos esperaba un Mesías diferente, esperaba un Mesías que los favoreciera según las necesidades que ellos tenían. Se esperaba que a lo mejor iba a venir un Mesías, tal vez con toda la barbaridad de David, ¿verdad? Que era un guerrero temeroso de Dios, que iba a liberarlos, ¿verdad?, de la opresión de los romanos y que los iba a ayudar de la esclavitud que había en ese momento. Y hoy conocemos toda la historia y sabemos que vino un Jesucristo totalmente diferente, opuesto a lo que todos pensaban en ese momento. Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo decía que predicaba su mensaje, porque él era lleno de él. Ayúdeme, era lleno de él. Espíritu Santo. Diga conmigo, era lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno no habla sus propias palabras, sino que uno es poseído por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla lo que Él quiere decir. Amén. Entonces yo puedo aprender de Juan el Bautista que él no hablaba lo que él quería, sino que hablaba lo que el Espíritu Santo le guiaba a decir. Entonces, aquí cuando podemos ver que decía, para predicar el mensaje, ¿cuál era el mensaje que predicaba? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Pero fíjese que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Juan el Bautista es que hoy, con palabras de este día, yo le podría decir que era un hombre rudo. Era un hombre que era directo. Era un hombre que hablaba lo que tenía que hablar y no se andaba con rodeos. Pero hoy en día, cuando alguien nos habla así, nos ofendemos. ¿Estoy diciendo verdades o estoy diciendo mentiras? ¿Verdad? Pero me encontré unas palabras aquí que me llamaron mucha la atención. Dice, él predicaba con tanta urgencia para que las personas se arrepintieran de sus pecados. De la misma manera, más tarde Jesús envió a sus 12 discípulos para que dieran las buenas nuevas y que predicaran el arrepentimiento. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver cómo predicaban los 12 discípulos y Jesús. Pero ¿cómo predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista era directo. Juan el Bautista, ¿verdad?, tenía una manera muy peculiar de llamarle la atención a la gente. Si usted andaba en pecado y el Espíritu Santo le decía a Juan, mira, esta persona está engañando a su esposa, Juan inmediatamente iba y le decía a esa persona, el Señor me está haciendo saber que tú estás engañando a tu esposa, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Hoy en día, si alguien viniera así y te dijera, ¿cómo reaccionaríamos? Nos ofenderíamos,
A la verdad, Jerry ya por ahí me dice, a lo mejor un golpe, ¿verdad? Pero a veces yo me pongo a pensar, a veces no es lo que necesitamos. En realidad a veces no es algo que necesitamos que alguien nos hable un poquito así directo y decir, estás pecando, estás ofendiendo a Dios, estás alejándote de Dios. Este problema te está causando tantos problemas que está perjudicando a tus hijos. ¿Cuántas veces podemos ver situaciones donde a veces nosotros no le damos importancia al pecado, pero estamos perjudicando tanto a nuestros hijos que después ellos empiezan a sufrir? Porque somos ignorantes, ¿verdad? La palabra dice que sufrimos por falta de conocimiento. Su pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo más triste es que nosotros empecemos a ver a nuestros hijos sufrir por causa de mi necedad. Diga conmigo, que Dios me ayude a no ser necio. Porque cuando yo soy necio, no hay quien me pueda dar un consejo que yo diga, tienes razón. Puede venir el mejor predicador, puede venir el Espíritu Santo mismo, y nosotros en nuestra necedad le damos la espalda. Porque a veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. Dice, el mensaje de Jesús sobre el arrepentimiento para salvación es el mismo que proclamaron los creyentes que han perdido el centro del mensaje del Evangelio. Hoy en día, hermanos, lo hablábamos entre semana, no me acuerdo dónde, que ya no se predica el pecado, ya no se predica el infierno, ya no se predican las cosas que realmente nos dan salvación. Realmente nos ayudan a que nosotros tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nos quitamos el peso del pecado que habita en nosotros. Amén. No sé si hay alguien en la computadora que me ayude a buscar Hebreos 9:22. Hoy la ayudante tuvo una emergencia y se tuvo que ir. Hebreos 9:22. Aquí lo voy a encontrar rapidito. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y lo voy a leer en otra versión. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tuvo que venir Cristo. Dios Padre tuvo que hacer un plan, enviar a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Todos nosotros ya sabemos qué hizo Jesús, ¿cierto? Jesús tuvo que morir, Jesús tuvo que entregar su vida, pero al entregar su vida nos da salvación, pero ¿a qué precio? Cada golpe que nuestro Señor Jesucristo sufrió, cada azote que Él recibió, en realidad ese azote, ese escupitajo, esa corona de espinas, esas cachetadas, me pertenecían a mí. Y de alguna manera Jesús dijo, todos esos golpes que le iban a dar a Carlos, dénmelos a mí. Porque yo por amor a Él, yo vine a recibir lo que a Él le tocaba sufrir y padecer por sus pecados. Hoy en día, ¿quién muere por ti? Hoy en día podemos decirle, y muchas veces le aconsejamos a nuestros hijos, ten cuidado con quien te juntas, ten cuidado con qué clase de amistades tienes, porque hoy decimos, no, en realidad no hay buenas amistades hoy en día. Y mucho menos para nuestros jóvenes, ¿verdad? Que tienen tantas dificultades en las escuelas donde ellos están. Y Jesús, sí nos conocía, pero nosotros sin conocer a Jesús, hemos recibido esa salvación. Porque uno de los mensajes que Él vino a darnos viene siendo el mismo. Y su primer predicación, por decirlo así, fue predicar arrepentimiento. Pero ¿a quién le gusta arrepentirse? ¿A quién le gusta que le digan, verdad, que estamos haciendo lo malo? ¿A quién le gusta, verdad, que le estén diciendo o señalando, verdad, las cosas que está haciendo uno mal? A nadie. Pero cuando nos ponemos a reflexionar y llega un momento
donde ya no hay nadie que te lo dice. Y viene a mi memoria, ¿verdad? Cuando yo me vengo de los Estados Unidos, yo soy de Guadalajara, y cuando me vengo para los Estados Unidos, yo venía huyendo de mi papá, venía huyendo de su disciplina, venía huyendo, ¿verdad? De que pues simplemente no quería sus reglas en la casa. Pero una vez que yo estoy aquí en Estados Unidos y ya no hay aquí nadie que me diga nada, llega un momento donde estoy en un trabajo y estoy trabajando muchas horas y me mandan a mi hora de lonche, y llega un momento donde me dicen, ve y come 30 minutos, y llega un momento donde voy y me siento ahí donde se estacionan los trailers para bajar toda la mercancía. Yo solito allí pensando, miré al cielo y dije, estoy verdaderamente solo. Creo que no estaba valorando lo que mi papá me estaba tratando de enseñar. Ahora a nadie le preocupa si yo llego a la casa o si no llego a la casa. Ahora ya no está esa mamá latosa que siempre andaba atrás de mí diciéndome, te quiero aquí a las 10 más tardar en la casa. Y me rodaron lágrimas en mis mejillas y yo pude decir, ¿qué hice? Ahora estoy demasiado lejos para poder decirle a mi papá, perdóname, lo siento, tenías razón. Y de alguna manera el pecado es así. Muchas veces el Señor nos está haciendo saber qué cosas necesitamos arrepentirnos, qué cosas necesitamos alejarnos. La palabra nos dice que el que se arrepiente y se aparta no alcanza misericordia, pero muchas veces somos necios. La necedad es nos endurece el corazón a tal manera que no importa quién nos hable y cómo nos hable, que nosotros seguimos pecando deliberadamente. Tenemos citas bíblicas como el faraón, que cuántas veces se le endureció el corazón y aún decía, ¿verdad? No voy a dejar a ir el pueblo de Israel. Podemos encontrar muchas situaciones donde podemos encontrar cómo hemos endurecido el corazón, y el único que está batallando y sufriendo soy yo, por mi necedad. Pero tuvo que pasar un montón de cosas, de que cuántos de nosotros casi morimos atravesando, no sé cuántos países atravesaste tú para llegar a este país y poder decir, ¿qué razón tenía mi papá? ¿Qué razón tenía mi mamá? Lo único que me quería mi papá y mi mamá era enseñarme lo que es correcto. Lo que querían era enseñarme lo que es justo. Y hoy aquí miramos al cielo y decimos, estoy solo. Ya no hay nadie que me diga si está bien o si está mal. ¿Y sabes qué? Me perdí. Empecé a meterme en los bailes, empecé a meterme con mujeres que no me convenían. Llega un momento donde yo digo, ya no le voy a ni siquiera mandar dinero a mi mamá. Yo soy el mayor de 8 hermanos y yo dije, como quiera, mis otros 7 hermanos también tienen la responsabilidad de darle dinero a mi mamá y a mi papá. Hay que se arreglen ellos. Me olvidé de mi mamá y de mi papá. Cuando sabemos perfectamente que la Biblia nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué cree que empezó a pasar? Me empezó a ir mal, me empezó a ir mal, me empezó a ir mal. Todas las cosas que yo quería emprender, que tenía muy buenas ideas y no salían bien. ¿Por qué? Porque estaba faltando algo tan importante. Me olvidé de papá y de mamá. Miren, ni siquiera eso estaba escrito ahí, pero yo no sé a quién el Señor te está hablando hoy. El Señor te está diciendo hoy, no te olvides de tu papá y de tu mamá. La promesa que tú le hiciste cuando te viniste a este país y que le dijiste, mamá, yo te voy a ayudar, papá, yo te voy a alivianar. A esos hermanos que te ayudaron a venir, que tú les prometiste algo, que tú les dijiste, ahí va, y después yo te aliviano. No te olvides de él, no te olvides de ellos. Tú les hiciste una promesa, cúmplesela. Porque cuando nosotros no cumplimos las cosas, también nosotros pecamos. Y de alguna manera, todas esas cosas nos empiezan a alejar de Dios. Fíjese que yo llegué a Los Ángeles con un tío, y mi tío Pancho, al cual le mando un saludo, me dijo, Carlos, va a ser cumpleaños de tu primita. Mi primita tenía como unos 7 años. Y me dijo, de regalo quiere que la llevemos a Disneylandia.
Y yo dije, yo tenía 18 años y yo dije, oh wow, Disneylandia. Dije, nunca he ido a Disneylandia. Me dijo, ¿quieres ir? Dije, claro que sí, que quiero ir. Se me hacían chiquitos los días para que se llegara el día que íbamos a ir a Disneylandia. Y una vez ya estando adentro de Disneylandia, miro todas las familias felices, todos los niños con su sonrisa de oreja en oreja, paseándose en toda esa multitud de juegos, ¿verdad? En aquellos tiempos se manejaba que Disneylandia era la ciudad más feliz del mundo, y yo iba con ese pensamiento. Pero llega un momento donde me encuentro toda esa felicidad, entre comillas, alrededor mío, y yo digo, pero hoy entiendo que Dios puso en mi corazón, ¿de qué te sirve tanta felicidad si tu papá y tu mamá están allá? Tú estás aquí solo. Me rodaron otra vez mis lágrimas y pude decirle al Señor, Señor, ayúdame a que mi corazón no sea tan necio, a que mi corazón no sea tan desobediente y yo pueda ser más consciente y yo piense en mis padres. Porque ese era mi pecado en ese momento y eso me alejaba de Dios. Pero muchas veces yo, sin entender que Dios quería hablar conmigo, Dios ponía en mi corazón multitud de veces donde el Señor me decía, no estás bien. Y yo me contestaba neciamente a mí mismo y me decía, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Pero mi pecado en ese momento era que yo me había olvidado de mis padres y me había olvidado de mis hermanos. Era un pecado que yo estaba pagando y no encontraba una solución. Y desde esos días en adelante había un vacío en mi corazón que no sabía cómo llenar. Iba a los bailes y trataba de llenarlo con música, trataba de llenarlo bailando, trataba de llenarlo con cerveza, traté de llenarlo con tequila. Nunca me convertí en un borracho, pero siempre trataba de encontrar cosas que me hicieran olvidar la tristeza tan profunda que en realidad sentía que era el pecado. No es hasta entonces que alguien me predica y que me dice, solamente Cristo puede llenar ese vacío. Y solamente Cristo puede hacer que puedas ya no solamente llenar ese vacío, sino que tú puedas vencer ese corazón duro que a veces nosotros tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta de la realidad. Voy a necesitar que me ayude a alguien. Bueno, aquí pastor, venga pastor. No sé por qué estoy ahorita hablando de esto, pero la Biblia dice que cuando el hombre tiene el corazón duro, está a su mano derecha y a su mano izquierda. Lo voy a explicar rapidito porque eso nos quitaría mucho tiempo. Haga de cuenta que Dios está aquí sentado y Él está aquí enfrente de Dios. Pero cuando Él está con un corazón de carne, su corazón de Él está a la mano derecha de Dios. Pero cuando yo soy necio, hago esto. Le doy la espalda a Dios. Y entonces la Biblia dice que mi corazón está a la mano izquierda de Dios. Su corazón está aquí. Cuando yo me arrepiento y otra vez tengo un corazón de carne, mi corazón está a la mano derecha de Dios. Pero cuando nosotros somos necios no nos damos cuenta de la gravedad de la situación, de que para que eso suceda le estoy dando la espalda a Dios. Pero qué tan conscientes somos que es darle la espalda a Dios. Algunos de ustedes lo habrán probado. ¿Cuántas veces le dieron la espalda a su mamá o a su papá cuando los estaba regañando y ustedes le daban la espalda y mi mamá o su papá le decía, ven para acá, a mí no me andes dando la espalda? Más de alguna vez mi papá y mi mamá me volaron una buena cachetada por darles la espalda. Dentro del mundo
en los reinados a través de los tiempos, podemos ver que cada persona que iba y se presentaba delante de un rey, iban y le ofrecían regalos y le ofrecían, ¿verdad?, alabanza, y no le podían dar la espalda y tenían que salir del reino o de la sala sin darle la espalda, caminando hacia atrás. Dentro del mundo católico yo también aprendí y llegué a ver que nos enseñaban que cuando tú pasabas por el altar y tú pasabas por allí, no podías darle la espalda, tenía que haber un cierto espacio donde tú caminabas, porque tenías que tener cierta reverencia. Pero ¿por qué no lo hacemos con Dios? ¿Por qué no lo hacemos cuando sabemos que es un Dios vivo? ¿Por qué no lo hacemos cuando sabemos que es un Dios que está en todas partes? Cuando sabemos que es un Dios soberano, cuando sabemos que es un Dios bueno, cuando sabemos que es un Dios justo. Llega el momento donde el Señor me hace saber y me dice: yo puedo sanar todas las cosas que tú tienes, pero primero me tienes que aceptar en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros a veces peleamos con nosotros mismos? Pero es que, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Hay quien está buscando sanidad y Dios te dice: claro, yo te puedo dar salvación. Y lo encontramos en la Biblia muchas veces y decimos: pero si está pidiendo sanidad, ¿por qué el Señor le ofrece salvación? Porque lo primero que nosotros necesitamos ante todas las cosas es ser salvos. Aquí podemos ver que Juan el Bautista dice que tenía una urgencia por predicar el Evangelio para que las personas se arrepintieran, para que volvieran a Dios. Es tan importante que nosotros volvamos a Dios, porque a veces nosotros no estamos pensando, y esto es muy cruel, pero es la realidad. A veces nosotros pensamos que vamos a vivir muchos años y que vamos a morir de viejitos, y que la verdad es que no. Es muy triste saber y enterarnos que cada vez cuántas personas se nos fueron de un día para otro en los días de COVID. De repente te encuentras una amiga, un amigo, y de repente dices: ¿te acuerdas de fulanito? Oh, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues fíjate que falleció el lunes. ¿Cómo crees? Dijo: sí, y el martes lo sepultaron. ¿Cómo? Yo no sé si usted recuerda, pero hace 20, 30 años, si alguien moría, lo enterraban hasta 3, 4 días después. Hoy en día, hermano, usted se muere y mañana a las 8 de la mañana ya está enterrado. Nadie tenemos la vida comprada. Nadie tenemos la vida asegurada. Y ahora puedo entender cuál era la urgencia de Juan el Bautista de poder decir: me urge predicarles el Evangelio, que consiste en el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay venida de Cristo. ¿Cuántos de aquí ya somos salvos? Levántame la mano. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos hijos de nosotros todavía necesitan ser salvos? ¿Cuántos de nuestros nietos necesitan ser salvos? ¿Cuántas de nuestra familia necesitan ser salvos? Nosotros necesitamos seguir predicando el Evangelio. Necesitamos seguir explicando que necesitamos arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no puede haber ese genuino aceptar en Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces vemos esas críticas dentro de la misma familia que a veces nos dicen: ¿y eso que eres cristiano? ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio sincero en nosotros. Hay un cambio de poder decir: no, ya no quiero. Conocí a una persona que fumaba y todos en su congregación le dijeron: nadie le vaya a decir al hermano Saturno que deje de fumar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que le ayude a dejar de fumar. Pero el pastor les dijo: pero sí les encargo que estemos orando por el hermano Saturno. Toda la congregación se puso a orar y se puso a ayunar. Hasta que un día, él antes y después de comer se echaba un cigarrito, y llegó el día que iba a sacar un cigarrito después de comer, y como que algo dentro de él le dijo:
ora por ese cigarro que te vas a fumar. Él empezó a razonar y empezó a decir, ¿cómo voy a orar por algo que me va a hacer daño? Y de esa manera el Espíritu Santo empezó a trabajar en él y decir, no puedo orar por algo que me hace daño. Y él ese día dijo, ya no voy a fumar cigarros. Y los dejó. Y después él dio el testimonio, ¿verdad? Y se hizo un poco popular de cómo el Espíritu Santo fue el que verdaderamente le habló a ese pecado. Y él pudo decir, ya no voy a dejar. Y pudo ser testimonio para muchos jóvenes, para muchos niños, porque a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos te admiran. Muchas veces mis hijas te admiran a ti. Amén. Y muchas veces les damos ese mal ejemplo, les damos ese mal testimonio, y a veces ellos mismos dicen, no, pues si eso es ser cristiano, pues mejor no quiero ser nada, porque tenemos nosotros la culpa, porque no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Somos perfectos? ¿Todos seguimos siendo pecadores? La diferencia es que hoy ya no nos complacemos con el pecado, sino que decimos, Señor, ayúdame a ya no pecar. Yo te quiero hacer una invitación esta mañana, que si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, y si hubo algo que el Señor te habló hoy, si tú te has olvidado de tus padres, si tú te has de alguna manera olvidado o tienes alguna necesidad, yo te invito a pasar al frente, queremos orar por ti. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes mencionarlo al pasar al frente. Nosotros queremos orar por ti, queremos que salgas como una persona totalmente diferente y cambiada, pero no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo te habló, sino porque el Espíritu Santo verdaderamente tocó tu corazón, para que verdaderamente salgas por esa puerta y seas una persona diferente. Te voy a invitar a que te pongas de pie y ciérrame tus ojitos por fe. Ciérrame tus ojitos por fe. Cierra sus ojitos por fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Pero sobre todas las cosas, Señor, le pedimos perdón. Le pedimos perdón por ese verdadero arrepentimiento. Que usted nos ayude a que dejemos ese corazón de piedra y usted pueda darnos ese corazón de carne, para que verdaderamente nosotros podamos vencer esas cosas que hemos estado lidiando y lidiando a través del tiempo, a través de los meses o a través de los años, y es algo que no has podido dejar, es algo que no has podido abandonar. Pero hoy tú escuchaste que para Dios no hay nada imposible, y tú en este momento, allí en tu intimidad, allí en tu lugar, tú dile, Señor, yo te entrego esto que me está costando. Dile, Señor, yo te entrego esto que siempre me hace caer. Señor, yo te entrego esto que me hace ver mal delante de mis hijos. Señor, yo te entrego esto que me hace ver mal delante de mis compañeros de mi trabajo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, los días son malos y sabemos que tu venida está cerca. Ayúdanos a vivir el verdadero arrepentimiento. Ayúdanos a no juzgarnos a nosotros mismos. Y si hay algo que no nos hemos perdonado, podernos perdonar y poder aceptar el perdón que el Señor vino y nos ofreció. Con su sangre preciosa, Él vino a lavar nuestros pecados. Y esos pecados han sido borrados. Y la palabra me enseña que ni Él mismo se acuerda de nuestros pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino. Y si Él no se acuerda, usted tampoco lo recuerde. Padre, en el nombre de Jesús le damos honor, le damos gloria, le damos gratitud. Ayúdenos en todo aquello, Señor, que nos hace falta cambiar, nos hace falta arrepentirnos genuinamente para hacer lo que usted quiere que nosotros llegamos a hacer, a la estatura de Dios. En el nombre de Jesús, como un cuerpo en Cristo, todos decimos amén. Un aplauso fuerte al Señor.